Buenas tardes. Esta mañana comenzábamos con don Vicente Ortiz y ahora nos toca una ponencia muy especial. Dentro de estas interesantísimas jornadas sobre transparencia en el sector bancario, organizada por la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Málaga, que en este evento ha liderado Antonio Castillo, tenemos ahora el lujo de contar con la subgobernadora del Banco de España, doña Margarita Delgado. Ella es un lujo por su cargo, pero sobre todo por su experiencia y su conocimiento. Ha ocupado distintas responsabilidades en entidades de supervisión, ya en el Banco de España, ya en el Banco Central Europeo. Es licenciada en Económicas y Empresariales. No me detengo en su currículum del que nos va a hablar Antonio, sino que simplemente quiero decir que es consejera del CNMV, presidenta de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, vicepresidenta del FRO, miembro del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, miembro de patronatos, de comités nacionales, internacionales. Antonio os dará más detalle, pero es para el colegio y para la abogacía malagueña un placer el poder contar hoy aquí con ella y con la abogacía malagueña, toda la sociedad malagueña. Y nos va a hablar de transparencia en el sector bancario, porque la transparencia se ha convertido en un pilar destacado de todo nuestro ordenamiento jurídico y muy particularmente de toda la contratación, ya sea con particulares o entre empresas. Seguro que todos estáis esperando escucharla a ella y no a mí, y por tanto le doy la palabra a Antonio para que la presente con tanto. Pues muchas gracias, Salvador. Te vuelvo a agradecer, como hice esta mañana en la inauguración de la jornada, tu buena disposición, tu acogida y tu implicación en el proyecto de esta jornada. Pues efectivamente tengo el inmenso placer de presentar a la subgobernadora del Banco de España, doña Margarita Delgado, que efectivamente puede intentar resumir su extenso currículum. No sin antes también agradecer, por supuesto, su enorme implicación desde el primer minuto, tanto de ella personalmente, muy personalmente, como de su equipo. Especialmente también quiero agradecer a los aquí presentes, su jefe de gabinete, don Federico Cabañas, el director de comunicación del Banco de España, don Víctor Márquez, y en definitiva a la institución del Banco de España en general, en todos sus dependencias y empleados y trabajadores. Pues Margarita efectivamente es subgobernadora del Banco de España, pero es mucho más que eso, porque ese puesto, esa responsabilidad institucional en un órgano de regulador y supervisor de la trascendencia que tiene el Banco de España en el sector bancario, pues conlleva, como digo, el desempeño de otras muchas funciones de responsabilidad o de incluso de alta responsabilidad en el funcionamiento del sector bancario. Es consejera nata de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidenta de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos y de Crédito, vicepresidenta de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración, Ordenación Bancaria, todos conocidos como el FRO, miembro del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, miembro del Patronato y presidenta de la Comisión Ejecutiva del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, conocido como CENFI, miembro del Network for Greening the Financial System, el NGFS, y también miembro del Comité sobre el Sistema Financiero Global, que es el DGFS del Banco de Pagos Internacionales, conocido como el BIS. Doña Margarita ha
antes de desempeñar esta alta responsabilidad en el Estado, pues ha tenido otras grandes responsabilidades y desde el 2014 hasta el 2018, justo cuando tomó posesión del cargo, pues fue la directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión en la Dirección General de Supervisión Microprudencial 1 del Banco Central Europeo. Podría seguir incluso a los orígenes, ¿verdad? Pero me voy a detener aquí porque evidentemente la protagonista, y estamos todos deseosos de oír a una gran representante del sector financiero en su condición de regulador bancario. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues me siento abrumada, la verdad. Muchísimas gracias por estas palabras tan cariñosas y bueno, ante todo, yo creo que todos somos personas, ¿no? Y por supuesto quiero agradecer muy personalmente al Colegio de Abogados de Málaga por esta amable invitación, a Antonio Salvador. Muchas gracias, Antonio, por haber, por supuesto, elaborado esta idea, ¿no? que hoy al final ha sido posible, ¿no? Esta jornada sobre transparencia bancaria. Bueno, pues yo creo que son muy relevantes en este contexto, es un tema súper de actualidad. Y luego, además, pues está el tema de la falta hasta ahora de movilidad dentro del país y por lo tanto he de decir, no puedo callármelo, que es la primera vez desde marzo del año pasado que acudo físicamente a un acto fuera de Madrid y bueno, si me permitís hacer esta confesión, la verdad es que Málaga es súper atractivo y la idea de salir del despacho y venir a Málaga, pues yo creo que ha añadido, más allá de la vuestra personal, un atractivo a la invitación, ¿no? Como decía, el tema elegido, bueno, pues es, de esta jornada resulta de gran actualidad y relevancia, ¿no? Ciertamente, la transparencia es necesaria para que pueda existir una efectiva competencia entre bancos y, evidentemente, constituye un elemento central del marco de conducta que debe regir la relación entre las entidades de crédito y su clientela. Es también evidente que el tipo de contratación bancaria masiva y que se formaliza mediante los llamados contratos de adhesión precisa que la seguridad jurídica esté garantizada. Por otro lado, la necesidad de estandarización y agilidad en la contratación debe ser siempre compatible con el mantenimiento de un alto grado de protección hacia el cliente final, especialmente si se trata de particulares. ¿Sí? Pasamos a la transparencia siguiente. Nos puede parecer que las obligaciones de transparencia son consustanciales al negocio bancario, pero la realidad es que se introdujeron hace poco más de 3 décadas. No hace tanto tiempo existía un sistema de comisiones y tipos de interés intervenido. Algunos nos acordamos todavía de eso. La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 delegaba en el Ministerio de Hacienda la fijación de las tarifas bancarias. Dicha situación se mantuvo hasta que fueron liberalizadas parcialmente en 1981. Digo parcialmente porque las condiciones se siguieron limitando para la retribución del pasivo a la vista o para la fijación de determinadas comisiones. De hecho, hubo que esperar hasta el año 1987 para establecer la plena libertad de fijación de tipos de interés y comisiones para las entidades de depósito. Libertad que se extendió a todas las entidades de crédito 2 años después. Lógicamente, a partir de ese momento, del momento en que se liberalizaron las comisiones y tipos de interés, cobró especial importancia la necesidad de regular la transparencia en relación a su establecimiento y su modificación. También fue necesario clarificar mejor los derechos que corresponden al cliente, así como establecer las obligaciones de remisión de información al Banco de España. En este sentido, la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención fijó las facultades reglamentarias para el establecimiento de un régimen de transparencia que fue desarrollado en una orden de 12 de diciembre del año 89. Todo ello se plasmó
Finalmente, en la famosa circular del Banco de España, 8/1990, sobre transparencia de las operaciones y protección a la clientela. Entre otras cosas, esta circular incluía por primera vez la necesidad de publicitar la famosa TAE, cuyo objetivo era, y sigue siendo, permitir que el cliente realice una comparación homogénea de rentabilidad o coste entre las distintas ofertas bancarias. También se regulaba la publicidad de productos bancarios, la información a incluir en los tablones de anuncios, la figura del defensor de la clientela o el funcionamiento de los servicios de reclamaciones, que ya habían sido introducidos en mayo de 1987. Tras su introducción, la normativa de transparencia ha ido evolucionando con el tiempo, en línea con los cambios en la sociedad y el creciente nivel de exigencia hacia el sector bancario. Buena muestra de ello fue la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que supuso un importante hito en la senda hacia una regulación avanzada de conducta. Por ejemplo, en esta ley se recoge por primera vez la figura del denominado crédito responsable y se modernizan los servicios de reclamaciones. También se han aprobado varias directivas europeas que inciden en este campo. La circular del Banco de España 5/2012, que sustituye a la 8 de 1990, recoge todos estos elementos. Creo que la normativa vigente regula de manera precisa las obligaciones sobre transparencia de los productos y servicios bancarios, tanto en la fase precontractual como a lo largo de la vida de la operación. Es evidente que en paralelo a esta evolución de la normativa se han producido cambios muy significativos en la sociedad, la opinión pública y la jurisprudencia, sobre todo en los últimos 10 años. También he de destacar que se ha producido una evolución en nuestro marco de supervisión, que además de focalizarse en el cumplimiento formal de las obligaciones de conducta, contempla la gestión y mitigación de estos riesgos por parte de las entidades y su incorporación al modelo de negocio. Hoy voy a mencionar estos aspectos, pero además me gustaría hacer una reflexión respecto a la necesidad de mejorar el conocimiento financiero de la propia clientela. A mi juicio, este es un elemento fundamental que no se suele mencionar demasiado. Evidentemente, los cambios en la normativa de protección a la clientela y en la jurisprudencia implican que lo que resultaba adecuado en el pasado ha podido dejar de serlo hoy. Sin duda se han producido actuaciones cuestionables por parte de las entidades, pero si queremos ser justos, creo que debemos reconocer que el terreno de juego legal en el que opera la banca ha cambiado de modo muy significativo. En el pasado, la normativa de transparencia se ha centrado en garantizar que el cliente recibiera la información debida y que, al menos formalmente, manifestara que entendía y aceptaba las condiciones que se le iban a aplicar. Sin embargo, la crisis financiera ha dado lugar a una legislación más exigente. Ahora la normativa demanda a las entidades no solo que informen, sino que actúen de manera aún más honesta, imparcial, transparente y profesional que antes, teniendo en cuenta en mayor grado los derechos, los intereses y las necesidades de sus clientes. Al mismo tiempo, la supervisión ha evolucionado desde un modelo de exigencia centrado en el mero cumplimiento a otro en el que el foco se pone en la conducta de la entidad hacia sus clientes. Esta evolución normativa y supervisora ha venido acompañada, en cierta medida precedida, por un inusitado incremento de los conflictos y litigios entre la banca y su clientela. Pasamos de página. Este fenómeno, que ha recibido mucha atención mediática en los últimos años, se manifiesta también en los datos de reclamaciones presentadas ante el Banco de España.
Como se ve en la transparencia, bueno, pues cabe observar que la mayoría de reclamaciones se han concentrado en torno a los contratos hipotecarios. Dentro de ellas, de estas reclamaciones, destacan tanto las referidas a la aplicación de las denominadas cláusulas suelo en hipotecas a tipo variable, se ve ahí en la transparencia entre los años 2013 a 2014, como las relacionadas con el pago de los gastos de formalización en los préstamos hipotecarios, que alcanzaron su máximo en 2017, como también se aprecia en la transparencia, con 23.040 reclamaciones solo por dicho motivo. Si hacemos el cálculo, es más del 50% de las que se recibieron en el Banco de España. Si pasamos a la siguiente transparencia, como todos ustedes conocen, el caso más paradigmático por su repercusión mediática, social e impacto económico ha sido el de las cláusulas suelo. El número de reclamaciones por este motivo y la magnitud de las cifras obligó a articular un cauce extrajudicial con el objetivo de facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En concreto, el Real Decreto Ley 1 de 2017 obligó a las entidades a implantar un sistema de reclamación previa. Conforme a las últimas cifras publicadas, referidas a septiembre de 2020, han reclamado más de 1.220.000 particulares y se han devuelto casi 2.400 millones de euros. Si pasamos a la transparencia número 5, también se crearon juzgados especializados, que hasta la fecha han recibido más de 570.000 reclamaciones, de las que más de 250.000 siguen pendientes de resolución. Sin duda, son todos ustedes conscientes de que estas cifras conllevan una carga de trabajo muy considerable para nuestro sistema judicial, ya de por sí sobrecargado, además de suponer un gran coste económico y reputacional para las entidades financieras. Pero además, quisiera subrayar que la incertidumbre asociada a la litigiosidad puede limitar o encarecer el acceso al crédito y al final perjudicar al cliente bancario. Está claro que la falta de certidumbre legal impide anticipar los costes y riesgos asociados a una transacción, lo que afecta en particular a las operaciones a muy largo plazo como una hipoteca. No resulta sorprendente que las entidades incorporen en los precios los costes asociados a dicha incertidumbre. Creo que estaremos de acuerdo en este foro que la seguridad jurídica es un bien a proteger, dado que actúa en beneficio de todos y de toda la sociedad. La normativa debe garantizar esta seguridad, lo que resulta perfectamente compatible con la adecuada protección del cliente bancario. En este sentido, creo, verdaderamente lo creo, que la ley de crédito inmobiliario es muy adecuada, ya que aúna ambos elementos. Esta norma parte de la asimétrica posición que ocupan en la relación contractual el prestamista y el prestatario. Dado este punto de partida, la ley considera que no es suficiente proporcionar al cliente información y advertencias, sino que exige a la parte profesional que domina la relación un plus de responsabilidad en su comportamiento hacia el prestatario. En consecuencia, se regula la documentación que hay que facilitar con la debida antelación a la firma y se señala el derecho del cliente a solicitar asesoramiento del notario. También se trata de evitar determinados incentivos perversos. Se imponen límites a la política retributiva del personal que evalúa la solvencia y comercializa los préstamos, requiriendo también que ese personal cuente con unos conocimientos mínimos certificados. Al proteger al cliente, asegurando que el personal cualificado le informa de todo con tiempo suficiente, que las cláusulas contractuales aplicadas son claras y comprensibles,
que el producto se adapta verdaderamente a sus necesidades y que no existen costes ocultos, la ley está precisamente favoreciendo la seguridad jurídica y reduciendo significativamente los riesgos de la litigiosidad. Si pasamos de transparencia. En ese sentido, ya he manifestado en alguna ocasión que la protección de la clientela, lejos de ser una desventaja para el funcionamiento y rentabilidad de las entidades, constituye un elemento central de un modelo de negocio bancario viable y sostenible en el largo plazo. Es evidente que en términos económicos, el coste de la litigiosidad y su terrible efecto en la reputación de todo el sector sobrepasan con creces cualquier hipotético beneficio que entidades individuales hubieran podido obtener a través de prácticas controvertidas. Esto me lleva al segundo elemento al que me he referido, la supervisión de conducta, así como la consideración del riesgo de conducta dentro del marco normativo prudencial y el modelo de negocio con la clientela. La regulación de la conducta de las entidades sigue en España un enfoque mixto. Tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como la Dirección General de Seguros y el Banco de España contamos con competencias en nuestro ámbito de actuación, aunque a la hora de asignar dichas competencias se atiende a la tipología del producto comercializado y no, digamos, al criterio más habitual de tipología de cada entidad. En este sentido, el Banco de España realiza de modo continuo labores de vigilancia e inspección respecto a la transparencia y la protección de la clientela bancaria. Tal y como se señala en la última memoria del Servicio de Reclamaciones, a raíz de estas actuaciones se han incoado en 2019 6 expedientes sancionadores y se han formulado 58 requerimientos y 31 escritos de observaciones y recomendaciones. Cabe recordar que tanto los requerimientos como los escritos constituyen en sí mismos actuaciones supervisoras, algo que suele olvidarse al ponerse el foco únicamente en las sanciones, en los expedientes sancionadores. Nuestro Departamento de Conducta de Entidades tiene asignada la definición de la política supervisora y el ejercicio de la supervisión de conducta. No obstante, desde la supervisión prudencial también se evalúa cada vez con más atención el riesgo de conducta. Conceptualmente, este riesgo está encuadrado dentro del denominado riesgo no financiero u operacional, que desde la aprobación de Basilea II forma parte del pilar 1 de capital y tiene su reflejo en el ratio de solvencia. Por otro lado, los aspectos reputacionales muy relevantes para el sector bancario, son también evaluados como parte de los requerimientos de capital de lo que se denomina el pilar 2. Ambos pilares del marco de capital pues mencionan recurrentemente el concepto de riesgo. Y no exagero. Si hacen una búsqueda rápida en el texto del Reglamento Europeo de Solvencia, podrán ver que la palabra riesgo aparece casi 1.500 veces. No obstante, existen claras diferencias entre los denominados riesgos financieros, como el riesgo de crédito o el riesgo de mercado, y los no financieros, cuya naturaleza hace que las entidades de crédito, y a los supervisores, pues realmente nos resulte más difícil abordar. El riesgo no financiero pues, se relaciona directamente con malas prácticas o con incumplimientos propios del riesgo de conducta. Pero, yendo más allá del tema de esta jornada, también se refiere a reputación, a gobernanza, a ciberseguridad, a eventos de IT, como una caída de sistemas, es decir, a muchos otros elementos. A diferencia de los riesgos de crédito de mercado, el riesgo no financiero está
desvinculado de decisiones financieras específicas. Es mucho más difícil de cuantificar que los riesgos tradicionales y tan solo puede reducirse o mitigarse. Pese a todas estas dificultades, o quizá precisamente debido a ellas, el riesgo no financiero lleva acaparando la atención de reguladores y supervisores al menos desde 2004, tras la aprobación de Basilea II, que, como he indicado antes, incluía un requerimiento de capital para riesgo operacional. A día de hoy, la medición y gestión de estos riesgos sigue siendo igual de complicada, pero de hecho, su importancia para el negocio bancario ha aumentado. Si pasamos de transparencia. Buena muestra de ello es el mapa de riesgos y vulnerabilidades que publica anualmente el Mecanismo Único de Supervisión. Si miramos la foto para 2021, que es la que aparece en la presentación, en esta transparencia, cabe observar cómo gran parte de las debilidades del sector se relacionan con el riesgo no financiero. En realidad no es algo nuevo. En ejercicios anteriores ya se habían incluido estos componentes y es lógico que así sea. Y bueno, pues me van a permitir unos ejemplos. En primer lugar, los sistemas de información y las plataformas tecnológicas han pasado a ser esenciales, dado que, como podrá confirmar cualquier banquero, se han convertido en un componente clave de cualquier modelo de negocio viable. La prevención del blanqueo de capitales ha cobrado una dimensión muy relevante en Europa, tras haberse producido diversos escándalos y casos de fraude. De hecho, está sobre la mesa una revisión profunda de su marco de regulación y supervisión. Y por último, teniendo en cuenta lo que se ha discutido en esta jornada, no hará falta que les convenza de que la naturaleza del negocio de banca minorista exige ser muy cuidadoso en la conducta con la clientela. Si pasamos de transparencia, por favor. En relación a este último punto, se han producido muchos escándalos en los últimos años. De hecho, no resulta sencillo calcular todas las pérdidas derivadas de la avalancha de sanciones y litigios que ha sacudido al sector financiero durante la crisis y en el periodo inmediatamente posterior. La Junta Europea de Riesgo Sistémico realizó una evaluación de las pérdidas derivadas de conductas inapropiadas hasta diciembre de 2014. Pese a no incluir casos tan recientes y relevantes como las cláusulas suelo, la estimación de pérdidas acumuladas superó los 200.000 millones de euros en todo el mundo, de los que más de 50.000 millones de euros corresponden a bancos de la Unión Europea. Con todo, pese a la magnitud de estas cifras, las consecuencias financieras directas no son el único motivo de inquietud, ya que estas pérdidas suelen generar efectos de segunda vuelta, principalmente a través del daño reputacional que, por lo general, afecta al sector financiero en su conjunto más que a entidades concretas. Además, tal y como hemos experimentado, estas pérdidas tienden a aumentar durante el periodo inmediatamente posterior a una crisis, cuando quedan expuestas algunas de las prácticas comerciales cuestionables. En consecuencia, pueden tener un claro efecto procíclico. Por todos estos motivos, resulta fundamental que supervisores y entidades centremos nuestros esfuerzos en la mitigación del riesgo no financiero. Pero ¿cómo reducirlo? A diferencia de otros riesgos, no se trata tanto de plantearse qué deberían hacer las entidades, sino cómo deberían hacerlo. Se trata de mejorar la calidad de los procedimientos internos, los sistemas informáticos, la estructura de gobernanza o la función de cumplimiento. Además de aspectos materiales,
pues muchas de estas mejoras implican un cambio cultural, que sin duda estará condenado al fracaso si no cuenta con un apoyo decidido desde la alta dirección de cada entidad. Se precisa implicación del Consejo de Administración, que debe considerar la gestión del riesgo no financiero como parte de su labor de seguimiento periódico, en lugar de limitarse a reaccionar ante problemas que puedan surgir, evidentemente, caso de fallo en los controles. Naturalmente, el Consejo no puede desempeñar las funciones que tiene asignadas si no recibe la información adecuada de las unidades operativas y de gestión de riesgos y control, denominadas como primera y segunda línea de defensa. Y, por supuesto, si no dispone de una función de auditoría interna adecuada y potente como tercera línea de defensa. Es una obviedad que plantear un refuerzo de las funciones de control no resulta sencillo en el contexto actual. Este tipo de mejoras suelen acarrear gastos adicionales que aumentan la presión sobre la ya mermada rentabilidad del sector. No obstante, creo que, más que como un gasto, debemos considerar las mejoras en sistemas o de gobernanza como inversiones en el largo plazo. Pese a las dificultades, se están observando ajustes en los modelos de negocio bancarios, en parte como resultado de la pandemia, pero también como respuesta a una tendencia que ya se venía produciendo desde hace tiempo. Se está avanzando en la digitalización y en la optimización de los procesos, lo que puede tener un impacto en las funciones de control interno. También se observa un mayor recurso a la externalización y se están implementando formas de trabajar más ágiles y flexibles. Todas estas tendencias implican cambios que corrigen problemas y mejoran la eficiencia, pero lamentablemente también plantean riesgos adicionales. Así que parece que ni los bancos ni los supervisores podremos bajar nuestro nivel de atención respecto al riesgo. Eso sí, si me permiten la broma, creo que aquellas personas que se dedican a la medición y gestión de riesgos tenemos un futuro profesional garantizado. Pasamos de transparencia. Permítanme que finalice mi intervención refiriéndome a un elemento que creo que no recibe suficiente atención, pese a que resulta crucial para asegurar una cultura financiera responsable que contribuya a la viabilidad económica futura de las entidades, empresas y personas. Es evidente que los consumidores financieros finales, sobre todo particulares, constituyen la parte más débil de la relación cliente-banco. Todo ello redunda en la importancia de que las entidades pongan un cuidado exquisito a la hora de aconsejar la contratación de servicios. No obstante, hay que reconocer que partimos de una falta importante de conocimiento financiero entre la ciudadanía, un hecho que ha podido favorecer la toma errónea de decisiones. Si miramos el caso de las cláusulas suelo, es bien conocido que la transparencia en la comercialización, o mejor dicho, su ausencia, fue el motivo por el que el Tribunal Supremo estableció en mayo de 2013 la nulidad de dichas cláusulas. En su sentencia, el Tribunal Supremo considera que no es suficiente con que la cláusula pueda ser entendida de forma aislada, sino que la entidad debe haber explicado todas sus implicaciones jurídicas y económicas, de tal forma que el consumidor pueda comprender cuáles serán sus efectos durante toda la vida del contrato. Así pues, se precisa que la cláusula sea clara y comprensible y que sea explicada en detalle por la entidad. Pero también es evidente que para poder tomar este tipo de decisiones económicas de modo adecuado, además de contar con toda la información, es necesario que el cliente sea capaz de entender las implicaciones a largo plazo que tiene lo que va a firmar. En Román Paladino, los contratos deben ser transparentes y comprensibles
y las decisiones deben ser sensatas. Por consiguiente, la educación y el conocimiento financiero son herramientas fundamentales para mejorar la inclusión financiera, pero también para prevenir futuras crisis y favorecer la estabilidad precisamente financiera. Afortunadamente, esta visión cada vez es más compartida y la educación financiera se contempla hoy como un elemento fundamental de la estabilidad y del desarrollo equilibrado de la sociedad. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, muchos países han desarrollado estrategias nacionales de educación financiera. En España, desde el año 2008, se ha impulsado el Plan de Educación Financiera mediante un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, al que posteriormente se han ido sumando otros organismos e instituciones de la Administración Central. Como ya he señalado en otras ocasiones, considero que estos esfuerzos son esenciales y queremos potenciarlos más en el futuro. Es evidente que queda mucho por hacer, como podéis ver en la transparencia, los datos de la transparencia. Aunque parece que vamos avanzando. Conforme a los resultados del informe PISA del año 2018, España ha mejorado en cuanto a capacidades financieras respecto a 2015, pero todavía nos encontramos por debajo de la media. Pasamos a la última transparencia. Permítanme concluir. Las pérdidas económicas, así como los problemas sociales resultantes de conductas inadecuadas cometidas durante la crisis, deben servir de poderoso recordatorio de que ni los supervisores ni las entidades podemos relajarnos. Si queremos evitar repetir los errores del pasado, pues no hay espacio para la complacencia. La respuesta regulatoria y supervisora ha tratado de corregir errores, alinear incentivos y fomentar un cambio cultural en el modelo de relación de la banca con la clientela, cambio que debe incorporarse también en su modelo de negocio. Estos elementos solo serán eficaces con una ciudadanía que cuente con el adecuado nivel de formación en materias financieras, que ayude a las personas, evidentemente, a tomar sus decisiones del modo más racional y responsable posible. Conviene recordar que, excepto quizá en el día de nuestra boda, difícilmente asumimos un compromiso tan a largo plazo como cuando firmamos una hipoteca a 30 años. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo desde luego así lo creo. Muchísimas gracias por vuestra atención y por esa amable invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan interesantísima ponencia y vamos a invitar preguntas que han ido llegando a través del chat y el responsable de la sección de Derecho Mercantil, que lo tenemos a nuestra derecha, Javier Tellez, va a empezar a trasladar estas preguntas. Tenemos, don Vicente, que tenemos de interviniente, lo tenemos. Bueno, vamos pasando las preguntas a doña Margarita, a los que tenemos conectados y... No. ¿Qué persona? A los ponentes que tenemos conectados. Bueno. Para don Carlos,
Carlos preguntaban que si tiene conocimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la fórmula 360, que refiere que no se exige el requisito del desequilibrio para declarar la objetividad. No sé a qué sentencia se refiere. Supongo que será alguna sentencia reciente. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Que no se requiere el qué? Que no requiere el requisito de desequilibrio para que se pueda declarar la abusividad. Bueno, sinceramente... Refiere el IRPH y la reciente sentencia de la fórmula 360. No sé si se ha dictado ayer o de inmediato hace nada. Bueno, sinceramente no conozco la sentencia ni si es una sentencia del Tribunal Supremo. En todo caso, ¿qué puedo decir? Que me congratula oír algo como eso, porque efectivamente la cláusula que establece el cálculo del interés del préstamo para un año de 360 días que el usuario, que el prestatario utiliza durante 365 es claramente abusiva. Si además se considera es tan evidentemente abusivo cobrar el tipo de interés multiplicado por el cociente de 365 o 366, si el año es bisiesto, entre 360, pues mejor que mejor, ¿no? Otro interviniente, Miguel Quero González, un compañero, pregunta a doña Margarita que si el Banco de España actúa o cuándo actuará en la comercialización de fondos de inversión a clientes minoristas sin la debida formación o capacidad para entenderlos. Bueno, este tema está muy relacionado con todas mis referencias a educación financiera. Lo primero es decir que la comercialización de fondos de inversión es competencia, o la mala comercialización es competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Banco de España tiene unas competencias directamente relacionadas, evidentemente, con productos bancarios, pero este en concreto son, digamos, productos de inversión. Pero no obstante, como he venido manifestando a lo largo de mi intervención, bueno, pues yo creo que se debería mejorar, de hecho se está estudiando que forme parte de los contenidos básicos de la educación, bueno, pues se debería mejorar la formación de todos los particulares y precisamente de los jóvenes en cuanto a formación financiera y educación financiera. José Antonio Sánchez, compañero, pregunta a cualquiera de los dos intervinientes, posiblemente a don Vicente, y a lo mejor directamente relacionado con las entidades y en los programas de cumplimiento normativo de compliance que tienen las entidades, los canales de denuncia no están abiertos a los clientes y parece solo a los trabajadores. No es así. En la página web de cualquier entidad. Sí, perdón. En la página web de cualquier entidad pueden encontrar habilitado un botón para plantear una denuncia contra la entidad. Y es cierto que lo que yo conozco se reciben bastante, pero normalmente no están relacionadas con acciones irregulares o de la entidad, sino que son más bien reclamaciones que van dirigidas a los servicios de atención al cliente, con lo cual recibidas por ese canal se derivan al correspondiente. Creo que este contexto sí, perfectamente contestado. Y muy claro, además, para que quede manifiesto a todos los que están interviniendo. Para doña Margarita, una pregunta sobre la solvencia de las entidades financieras, la importancia en el contexto económico mundial de la solvencia de las entidades financieras y sobre todo de las españolas. La necesidad de su solvencia.
Bueno, este es un tema muy relevante, sobre todo en época de crisis, ¿no? De crisis evidentemente sanitaria, desgraciadamente, y posteriormente, bueno, pues crisis de economía real, y bueno, ya se está empezando a trasladar al sector financiero. Yo creo que las entidades de crédito, los bancos en particular, han entrado en esta crisis mucho más capitalizados, mucho más saneados, después de haber hecho, digamos, sus deberes después de su crisis anterior, de la crisis anterior. Y por supuesto que la solvencia tiene mucha importancia. Digamos, no diría la primera línea, no de defensa en el sentido del control interno de la entidad, pero después de la rentabilidad recurrente, evidentemente la solvencia juega un papel muy importante que permite a los bancos absorber potenciales pérdidas, por un lado, en momentos de crisis, o seguir prestando liquidez y financiación a la economía y, digamos, como efecto de segunda ronda, pues permite que no haya una ausencia de créditos a las empresas viables y que puedan seguir sobreviviendo en el futuro. Por lo tanto, la solvencia es fundamental como elemento de choque y de barrera ante cualquier crisis y para seguir, digamos, ejerciendo su función esencial dentro de la. Hay otra pregunta para Vicente. Con relación a si los contratos de adhesión, pregunta Miguel Pérez González, si entiende que los contratos de adhesión vulneran la transparencia. Los contratos de adhesión por sí solos no vulneran la transparencia. Yo creo que puede hacerse una afirmación de ese tipo. Habrá contratos de adhesión que se lo vulneren, que tengan redactadas cláusulas no están claramente redactadas, que no sean entendidas por la clientela, que no se reciban las explicaciones adecuadas, pero hay contratos de adhesión y bueno, creo que la mayoría, si lo son, que son transparentes, que tienen una redacción adecuada, unas explicaciones adecuadas, han procedido de la entrega de la información precontractual, y creo que sí, la mayoría de los casos. Don Vicente tiene otra pregunta de José María Segura Egea, otro compañero. De José María Segura Egea, una pregunta para él sobre en relación a la cláusula que se establecía a cargo del propietario de los gastos hipotecarios. Pregunta que si esa cláusula no considera que realmente violentaba la transparencia en cuanto a posibilidades. Yo creo que la cláusula de gasto hipotecario está claramente redactada. Las entidades han estado siempre preocupadas por la transparencia y por recoger transparentemente sus condiciones en los contratos. Y cuando redactan esta cláusula y atribuyen, con el régimen anterior a la ley de contrato de crédito inmobiliario, al prestatario todos los gastos, no lo hacían así de una manera, digamos, genérica. Lo normal era se atribuían todos los gastos, pero se relacionaban por el anexo. Yo creo que esa cláusula es tan clara o tan oscura como la que se puede utilizar ahora, en la que se dice que se atribuye al cliente el gasto de tasación, no se atribuyen a otros. Y creo que se entiende perfectamente y que el problema no es de transparencia. Preguntaba a don Carlos sobre las sanciones impuestas por cláusula suelo a los bancos, que si se han impuesto, ¿cuál es la estadística? Se han hecho revisiones e inspecciones, como he relatado en mi intervención, sobre cláusula suelo prácticamente a la mayoría de las entidades bancarias en España, grandes, pequeñas y medianas. Y bueno, pues en algunos casos sí que se han impuesto algunas sanciones y en otros casos no. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos a través de las inspecciones es evaluar bueno, pues las distintas circunstancias y luego pues, estudiarlo, pedir información y a través de nuestras técnicas de supervisión, bueno, pues luego llegamos a las conclusiones, ¿no? Las cláusulas suelo realmente, prácticamente todas las que han ido por el procedimiento extrajudicial, se ha devuelto el dinero. Bueno, he dado las cifras, unos 1.400 millones de euros,
y es por la vía por la que se está yendo. Pues se han hecho muchísimas inspecciones, sobre todo de las carteras hipotecarias y de cualquier otro tipo, pero sobre todo los enfrentados. Gracias. No hay ninguna pregunta más. Bueno, yo quería hacer una. He escuchado que hablaba doña Margarita del cambio cultural, en la alta dirección, de los cambios en la gobernanza. Las entidades están dando ese salto, ese cambio, que no solo en el sector financiero, sino en muchos sectores se hace porque estamos entrando en un nuevo mundo muy complejo, donde el riesgo para la continuidad de las compañías, no solo las financieras, sino de todo tipo, es impresionante y a veces asusta, ¿no? Cuando hablas con empresarios y ves la necesidad y cómo eso no termina de activarse. No sé cómo se está produciendo en el ámbito financiero. Es una pregunta realmente compleja y por supuesto muy interesante, y la verdad es que me llega un poco al corazón, ¿no? Porque yo he estado muy implicada en todas las revisiones de gobernanza que se han hecho a nivel europeo, ¿no? Desde el principio. Yo he sido la coordinadora de esas revisiones. La verdad es que he visto con perspectiva, todas estas revisiones han sido muy positivas, ¿no? En primer lugar, ha permitido comparar distintos modelos, distintas aproximaciones, distintos perfiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ha permitido extraer los mejores principios a aplicar y a extrapolar a otras situaciones. Si me preguntas si se ha producido una mejora, yo te diría que en general se ha producido una mejora muy significativa, no solamente en las entidades españolas, sino que puedo hablar también por el marco europeo, por el entorno europeo. Se ha producido una mejora muy significativa, pero eso no significa que no debamos seguir mejorando. Quizás es que no nos quedemos satisfechos nunca, pero es cierto que estamos tratando de elementos que no son tangibles, que son intangibles, como la cultura, los procedimientos internos, cómo se transmite todo hacia la organización, cómo de bien articulados están por todos los controles, la gestión, etc., ¿no? Entonces, hay una parte efectivamente de subjetividad y otra mucho más objetiva. Entonces, se están aplicando unos criterios mucho más objetivos y mucho más exigentes a todos los niveles, empezando desde la alta administración, desde los consejos de administración, su funcionamiento, la calidad de la información, cuánta información reciben los consejeros, son capaces de analizarla, leerla, comprenderla. Estamos hablando también de análisis y comprensión. ¿Cuál es su formación? Hay una información diversa dentro del consejo, tú mismo lo has dicho, y lo has dicho. Ahora mismo estamos ante retos posiblemente inimaginables hace 15 años, a unas velocidades tremendas. Hay gente preparada para entender eso. Entonces, todos estos elementos y todo eso cómo se transmite a todas las capas de la organización es lo que estamos valorando de una manera continuada los inspectores, tanto los españoles como los europeos, y todos los años se hace aunque solo sea un pequeño análisis de cuál es la situación. Insisto, se ha mejorado mucho, pero hay mucho rango de mejora todavía. Pues muchísimas gracias, me congratulo porque lo que hagan las entidades bajo el paraguas de supervisión del Banco de España, de la Dirección General de Seguros, de la Comisión Nacional de Seguros, que es el espejo del resto del tejido empresarial, y que ese es el camino de una sociedad moderna y eficiente al que tiene que aspirar, ¿no? Y en eso sí que nos va mucho a todos. Muchísimas gracias, doña Margarita, muchísimas gracias por desplazarse a este colegio, de su casa, desde ya y para siempre. Muchísimas gracias a los coordinadores que nos han ayudado, a Javier Pellet de Mercantil y, como no, a Antonio Castillo, que sin él esto hubiese sido absolutamente imposible. Este colegio no es más que la suma de lo que muchos compañeros aportan cada día con iniciativas, con ideas y lo que hoy nos ha traído Antonio Castillo y toda la sección de Derecho Bancario. Acudido muchos miembros de ella, veo por aquí. Es el orgullo de este colegio y es la pujanza de este colegio desde el sur de España.
Gracias a todos. Muchas gracias.